Sí. Buenas tardes, hermanos. Abra su Biblia conmigo en Mateo 6:33. Estamos estudiando la serie Mi familia está en Cristo. El tema que vamos a ver el día de hoy es Dios guiando mi familia. A los que anotan, Dios guiando a mi familia. Dios guiando a mi familia. Y le invito a que cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, disponemos nuestra vida, todo nuestro corazón, centrado en lo que tú nos vas a hablar a cada uno de nosotros, Dios. Sabemos que tu palabra es poderosa y queremos recibir lo que nuestra vida necesita, Señor. Queremos que tú hables a nosotros, nos enseñes tu palabra para poder poner ante ti todo nuestro ser, centrado únicamente en lo que tú nos quieres hablar, Dios. Dejamos todo lo que nos estorba, todo lo que nos distrae también, nos dejamos a un lado para centrarnos en escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Empiezo diciéndole, hermano, que es una gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres, guiar a nuestra familia a los pies de Cristo. Es una alta responsabilidad. Me estaba recordando cuando, pues en el transitar de la vida, cuando nosotros estamos buscando la novia, ¿no? Primero. Y nosotros cuando estamos en esa etapa, estamos buscando lo mejor, ¿sí o no es cierto? Buscamos lo mejor y deseamos lo mejor para la vida de nuestros hijos, ¿sí? Cuando están buscando su pareja, porque de ahí va a depender la trascendencia que se tenga. Y es una bendición y una alta responsabilidad en acompañar, en tener ese acompañamiento junto con nuestros hijos a que formen una familia que ame a Dios con todas sus fuerzas. Y debe ser una prioridad de nuestra vida enseñar a nuestros hijos a que siempre estén en los caminos y en los propósitos de Dios para el bien de ellos. Porque si no, pues será en vano el trabajo que hacemos. La otra vez estaba escuchando yo a Carlos, estaba explicando de cómo él observa el comportamiento de su hija para ver cómo trata a los demás. Cuando juega, ¿sí? Y es una bebé, Sophie es una bebé, ustedes, muchos la conocen. Pero él como papá está vigilándola para ver su comportamiento. ¿Sabía que hay niños que desde pequeños cachetean y golpean y desgreñan? Sí, es cierto. ¿Y qué debemos de estar nosotros como papás? Estando atentos. Y es una gran responsabilidad que tenemos enseñar a nuestros hijos a que tengan un buen comportamiento, ¿sí? Entonces, Dios nos da herramientas para que nosotros enseñemos a nuestros hijos a seguir en el camino de Dios. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, hay una prioridad eminente en nuestra vida. Debe de ser buscar primeramente el reino de Dios. Y eso le debemos de sembrar a nuestra generación. Que busquen al Señor con todas sus fuerzas, ¿sí? Con todo su corazón, lo busquen a Él
primeramente. Y dice ahí después de la coma, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas. Todas las cosas en las que tú y yo necesitamos. Hace tiempo yo explicaba, no es lo mismo pedir a que te den, no es lo mismo. Y cuando tú y yo no le pedimos cosas a Dios y Dios nos las da, eso es tremendo, hermanos. Porque Dios nos las dio sin pedirlas, pero Dios nos las provee sin pedirlas. Y eso es algo que solamente viene de parte de Dios. Y le pongo el ejemplo en nuestra familia. Si tú como joven no le pides nada a tus papás y tus papás de repente te dan algo sin pedirlo, eso es tremendo. ¿Por qué? Porque nuestros padres ven la necesidad y lo hacen a favor de nosotros. Así Dios con nosotros. Sin pedir las cosas, Dios nos las da. Porque ese es el soberano Dios que tenemos. Él sabe, dice la Biblia, que Él sabe de lo que tenemos necesidad. Aquí hay varios padres de familia. Les pregunto, ¿ustedes conocen a sus hijos? Claro que sí. Y sabemos de qué tienen necesidad. Sabemos cuando tenemos que apretar las tuercas, ¿verdad? También sabemos cuando tenemos que bajarles el volumen. Sí define eso, ¿verdad? Cómo bajarles el volumen también. A los hijos hay que acomodarlos. Y Dios, como Padre de nosotros, Él también nos baja el volumen. ¿Sí? Él también nos regula y nos ayuda. Cuando entendemos esta palabra en una familia, que primeramente busquemos el reino de Dios, escúcheme bien, no es que todo lo demás lo tenemos que dejar a un lado, es que pues yo debo de buscar nomás las cosas de Dios, sí, y nuestro trabajo, todo tiene que ser en conjunto, pero dándole siempre el lugar a Dios. Toda nuestra familia debe de tener una base espiritual sólida en Cristo Jesús. Ese es un argumento, hermanos, que es un cimiento que debemos establecer en medio de nuestra familia. Y uno de los primeros propósitos no nomás es hacer, sino ser una familia que conoce de Dios, una familia que ama a Dios con todas sus fuerzas. Debemos enseñar a nuestra familia a orar juntos. A veces no hay oportunidad de juntarnos, pero cada uno debemos de saber por qué estamos orando dentro de la familia. Los planes, los propósitos que hacemos o que planeamos juntos, debemos de conocerlos cada uno de los integrantes de la familia. Vamos a orar por esta situación en medio de nosotros. Y debemos de establecer esas cosas, hermanos, ¿sí? Leer la palabra de Dios juntos. Porque aquí les ponemos el versículo, lo siguen el versículo, pero a veces no encienden ni su Biblia en los dispositivos o traerla físicamente. Debemos de anotar y de ver. Mire, yo le voy a decir algo. Si usted empieza a anotar los versículos, el tema, lo que Dios le habla en cada reunión, ¿sabe una cosa? Usted va a empezar a ver grandes cosas en medio de su familia. Haga la prueba y después de un tiempo viene y me dice, ¿sabe qué, pastor? Sí, surgió efecto. Porque a veces nosotros, hermanos, pensamos que tenemos tanta capacidad de retener lo que se nos enseña y ¿sabe qué? No es verdad. Tenemos que arrastrar el lápiz y anotar y poner y plasmar
lo que Dios te habló en este día 3 de agosto. Pones el título y dices, ¿sabes qué? Hoy Dios me habló sobre esto. Y entonces, ¿sabe qué? Usted empieza a tener, Dios le empieza a guiar de una manera diferente, con una dirección totalmente divina, hermanos. Inicie esto, haga estas prácticas y verá. Mi esposa en el devocional de mujeres del día jueves les explicaba a las hermanas y les decía, hermanas, tengan una libreta o tengan una carpeta donde separen los tiempos que tenemos de vernos y de estudiar juntos la palabra de Dios. Cuando hacemos reuniones en familia, que son los jueves por Zoom, cuando hay devocionales de mujeres por Zoom también, tiene otro espacio. Cuando venimos los miércoles, aquí es otra serie la que estamos estudiando. Entonces, hermanos, hagan esa práctica. Los domingos, lo que estamos estudiando. Entonces, los varones que estudiamos, las mujeres que estudian, todo eso, hermanos, es un material tremendo. Porque estamos hablando de la vida de nuestras familias. Depende de lo que nosotros llenemos nuestro corazón y nuestra vida. Debemos de vivir una vida, hermano, que agrade a Dios. Dice Romanos 12, versículo 2. Dice, y no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, ¿sabía que usted y yo no podemos cambiarnos solos? No podemos. Nosotros no podemos cambiarnos nosotros mismos, mucho menos cambiar a otro. Mucho menos, no podemos. Tiene que ser un trato directamente de Dios y cada uno de nosotros. Las relaciones solamente son personales con Dios. Dios quiere que las familias vivan conforme a lo que establece su palabra, no al modelo de este mundo. ¿Cuál es el modelo de este mundo? El que está de esa puerta para afuera. El modelo del egoísmo, de la envidia, de la amargura. Esas son las cosas de este mundo. Nosotros como padres debemos de formar a nuestros hijos con valores cristianos de verdad. Porque hoy, hermano, vemos que hasta el sentido común se ha perdido en medio de la sociedad. Vea usted una persona adulta que va a cruzar una calle y un automovilista viene manejando y no le da el lugar. Se pasa. No siente ni el más mínimo deseo por frenar y decir, voy a darle lugar a este señor que pase. ¿Es cierto o no es cierto? Todo eso sucede. Súbase a un camión y en el camión los jóvenes van sentados y los adultos que se agarren como puedan. Es cierto, hermanos. O sea, el valor, el sentido común se ha perdido. Vamos manejando y hay una falta de respeto. Vemos que alguien hace mal las cosas y entonces decimos, ha de ser una mujer manejando. Es incorrecto. Es una falta de respeto. Por eso las hermanas manejan bien aquí, ¿verdad? Es cierto. Practiquen estacionarse. Pónganse a distancia y todo. Miren qué rápido se estacionó a la primera.
Ves una persona que se mete y dice, no puede ser, no se sabe estacionar. Bueno, hay que practicar, ¿verdad? No nacimos ya sabiendo, ¿no? Hay que aprender. Entonces, hermanos, necesitamos formar con valores a nuestros hijos. Debemos enseñarlos a vivir, fíjese bien lo que le voy a decir, a vivir en santidad para Dios. Y eso no quiere decir que tengamos hijos perfectos. No, todos tenemos errores. Los errores van a costar. Pero tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Vivir en santidad una familia es vivir apartada de las cosas que este mundo arrastran, de las cosas que este mundo perjudican. Debemos enseñarles a nuestros hijos a practicar el perdón, por ejemplo. Debemos enseñarles a practicar el perdón, ¿sí? Y debemos de revisar, hermanos, si tenemos buenas o malas costumbres. Debemos revisarlas, ¿sí? Dentro de una familia y de la convivencia hay que revisar si no es lo que nosotros acostumbramos a hacer es bueno delante de Dios. Porque a veces arrastramos con malas costumbres, ¿sí? Arrastramos con malas costumbres. Porque a lo mejor eso te enseñaron, no sé, tus abuelitos o tus papás, que no conocían de Dios. Entonces hay que tener cuidado y revisar si las costumbres que nosotros tenemos están bien delante de Dios o no. Por ejemplo, en lo que hablamos en nuestro lenguaje, debemos de revisar si el lenguaje que nosotros expresamos no ofende a los demás. Hay que revisar. Se dice, ay, pastor, qué exageradísimo está eso. No, hermanos, es que a veces decimos cosas que afectan a otros, que ofenden a otros. Hábitos, escúcheme bien, hábitos que ofenden a otros. Imagínese usted, está usted un poco enfermo de la gripa y cuando estornuda delante de todos. ¿Es correcto? Hasta cosas que dices, ¿tú cómo? O cuando vamos a estornudar, ¿qué nos enseñaron a hacer? A cubrirnos, ¿verdad? Pero dicen, no, pues, ¿cómo, pastor? Hasta eso voy a hacer. Es que, hermanos, tenemos que cuidar y revisar cómo andamos en nuestro ambiente, en el hogar. Debemos de autoevaluarnos. Porque mire, cuando estamos enseñando a nuestros hijos, les voy a poner un ejemplo. Los estamos enseñando a que coman en la mesa, ¿verdad? Que agarren la cucharita, que agarren esto, que no hablen cuando comen. Lo estamos enseñando, ¿sí o no? Ahora, le pregunto, ¿usted los va a enseñar en mi casa? ¿O los va a enseñar fuera de su casa? No. Ahí en la casa los vas a enseñar, le vas a decir, te vas a quedar sentado, vas a hacer esto, no vas a hablar, no vas a hacer esto. Ahí los vas a enseñar, ¿sí o no? A todos los bebés los subieron a una periquera, ¿no? O ninguno fue bebé aquí. A todos nos subieron a una periquera. ¿Y cómo dejábamos la periquera? Algunos ni existe nuestra periquera. Está destruida. ¿Por qué? Porque nos subían ahí y distraíamos la periquera. Pero gracias a esa periquera y a nuestros padres que estuvieron ahí, hoy podemos irnos de una camisa blanca y no nos manchamos, ¿sí o no? Gracias a eso que nos enseñaron, ¿no? O si traemos una camisa blanca, terminamos como mantelito individual, ¿verdad? Que ya ahorita nos ponemos babero también a veces porque nos manchamos, todos nos podemos accidentar en eso. Pero debemos de cuidar, hermanos, el ambiente de nuestro hogar, hermanos.
Mire, si usted tiene cambia su manera de ser en las cosas, estando en Dios, ¿sabe qué? Va a ser una familia completa y completamente feliz. Porque ¿sabe qué va a pasar en su vida? Usted va a reflejar a Cristo en su vida. Va a decir, oye, ¿qué le pasó a estos hermanos? Pues es que tienen una relación con Dios de una manera especial. Entonces debemos de ser guiados por Dios. Y eso también implica, hermanos, el que sirvamos juntos a Dios. Les he leído varias veces este versículo en Josué 24:15. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Qué pasa cuando enseñamos a nuestros hijos a hacer las labores de la casa y de repente, sin que ya les digas nada, tus hijos hacen las cosas? Entonces de repente llegas y dices, está funcionando, esto está funcionando. Porque pues debemos siempre, hermanos, servirnos unos a otros. Dígame una cosa, ¿cuántas veces nos hemos sentido sin fuerzas? ¿Usted alguna vez se ha sentido sin fuerzas y necesita que alguien le ayude dentro de su casa? Pero resulta que tienes a tu hermana o a tu hermano y no te quiere ayudar. ¿Por qué? Porque tú tampoco le ayudaste. ¿Me entiendes? Entonces, hermano, tenemos que hacer testimonio con nuestros hermanos carnales. ¿Sí me va a entender? En la carne. Y yo le voy a decir algo que siempre les he dicho a mis hijos. Disfruten ese tiempo que tienen de vivir como hermanos ahorita que todavía no se casan. Porque yo ya tengo un hijo casado. Y obviamente que se añoran o se extrañan los tiempos en los que estaban esas conversaciones largas. ¿Sí? O sea, disfruten ese tiempo, hermanos. Y los jóvenes que están aquí, aprovéchense. Vivan ese momento tan hermoso de vivir como hermanos. Y ¿sabe una cosa? Que cuando salgamos de la casa podamos decir, no, mi hermano conmigo era tremendo. Me ayudaba en todo, le decía, tráeme esto y me lo traía. No me andaba cantando las cosas como muchos. No, es que yo ya te ayudé. ¿Verdad? Se usa eso. Eso, hermanos, es ser de testimonio a otras familias. Porque dice la Biblia en Mateo 5:14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Tu testimonio en medio de tu familia debe estar centrada en Cristo. Y de esa manera, no aparentando ser cristiano, ¿no? Porque la apariencia de ser cristiano, ¿sabes cuándo se termina? Cuando llega un problema. Cuando llega un problema, se quita la apariencia de tener esa relación con Dios. En cambio, si nosotros tenemos una relación genuina con Dios, en el tiempo de la prueba, ¿sabes qué va a pasar? Vamos a ser sostenidos de la mano de Dios. Y vamos a vivir de una manera que seremos luz en medio de la oscuridad. Para tus vecinos, para tus amigos, para tus familiares. ¿Por qué? Porque mire, en una familia, dígame una cosa, nos conocemos como somos, ¿sí o no? Ahí no podemos fingir nada. Ahí somos transparentes. ¿Sí? Porque, por ejemplo, usted quiere conocer una familia, nomás pregúntele a su hijo cómo es su papá o cómo es su mamá.
Y ese amigo va a decir toda la verdad. Inmediatamente va a decir mi papá, si es esto, si es esto, si es esto, o no es esto. Hermanos, recuerden que nosotros, para ser una familia que es guiada por Dios, debemos caminar hacia la eternidad juntos. Dice Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Este mundo, hermanos, en el cual estamos, es pasajero y se va a destruir un día. Pero lo que tú y yo hagamos, guiados por Dios, va a ser para la eternidad. Esta vida no se trata del presente, se trata del futuro, porque ese es el mayor propósito, llegar al cielo juntos. Imagínense qué tremendo sería que será para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hermanos, toda nuestra generación recordará lo que tú y yo les instruimos. Salmo 33, versículo 11. Tenemos a Dios guiando nuestra familia. Debemos de reconocerlo en todos los caminos, enderezad tus veredas, dice el Proverbio 3, versículo 6. Hermanos, el propósito de Dios, desde el principio, desde el Génesis, Dios creó a la familia con un propósito. Adán y Eva fueron el primer modelo de una familia. Sin embargo, pecaron delante de Dios. ¿Sí? Y Dios, ¿qué les dijo en esta tierra? Fructificaos, que se multiplicaran. ¿Sí? Dios deseaba guiar a esas familias con propósito, con una protección especial, con las promesas de Él. Pero sin embargo, Adán y Eva pecaron. Nosotros estamos aquí en este mundo, hermanos, todavía. Y debemos de guiar a nuestra familia
a que caminen bajo la luz de la palabra de Dios, bajo la dirección diaria de Dios, bajo el consejo de Dios, siempre. Cualquier decisión que tomemos en el día a día, debemos de consultarla con Dios. Ya muchos conocen esa historia de Noé. Noé fue un hombre guiado por Dios para salvarse del juicio cuando vino el diluvio. Y eso está en Génesis 6, del 13 al 22. Habla de los 3 hijos de Enoc. Desde el 13 dice: esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo, honrado entre su gente. Fíjese la descripción de Noé. Siempre andaba resinosa. Hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera, de las siguientes medidas: 140 metros de largo, 23 de ancho, 14 de alto. Dice: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Entrará en el arca, fíjense quiénes: tú, tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo también entrará una pareja de cada especie de aves, de ganado, de reptiles, para que puedan sobrevivir. Fíjate lo que le dice: recoge además toda clase de alimento y almacénalo para ti y ellos que les sirvan de comida. Y Noé hizo según lo que él le pareció. No, hizo lo que Dios le había, ¿qué dice ahí? Mandado. La única manera que podemos guiar a nuestra familia por Dios es hacer lo que Él nos manda hacer. ¿Sí? Debemos de permitirle a Dios que Él guíe nuestra familia. Y esto, la única manera de hacerlo es poniendo a Cristo como el centro de nuestro hogar. Como decía Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Hermano, en una familia tenemos decisiones, tenemos valores y tenemos prioridades. Le pregunto yo: ¿cuál es tu prioridad hoy en día en medio de tu familia? Debemos de buscar la dirección de Dios en oración. Oración constante, como dice su palabra, oración sin cesar. ¿Sí? Debemos de practicarla de una manera continua, estando juntos, porque Dios une corazones. Dios nos ayude, hermanos, a vivir conforme está escrito en la palabra de Dios. Mucha gente vive en este mundo como en automático. O sea, no sabe el rumbo de su vida, no sabe el rumbo de su familia. Y tú y yo debemos de darle esperanza a esa gente que no tiene rumbo ni dirección. Día a día oramos al Señor por muchas de las peticiones que ustedes ponen en los grupos y por sus familias, día a día. Y sabe una cosa,
Esto es la mayor fuerza que podemos tener cuando oramos unos por los otros. Dios establece la fuerza cuando estamos orando al Señor. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia, hermanos, debe de ser el manual para nuestra familia. Nos va a evitar desviarnos a izquierda o a derecha. Sabemos que como hijos de Dios hay cosas que todavía no obedecemos. Hay cosas que todavía no entendemos. Pero sabe una cosa, nosotros debemos de hacerlo por fe. Cuando Dios le habló en la vida de Abraham, dice Hebreos 11, versículo 8, por la fe Abraham, dice, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Hermanos, enseñemos a nuestros hijos a confiar en Dios. Escúcheme bien, aunque no lo vean. Habrá grandes bendiciones en nuestra vida si dejamos que Dios nos guíe. Mire, Dios siempre, hermanos, ha guiado a su pueblo. En Israel, cuando Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, Dios guió a su pueblo y usó a Moisés para sacarlo de esa esclavitud. Y dice la Biblia que ellos fueron al desierto porque Dios le dio un trato especial a su pueblo. Y bueno, fue tan especial que los mandó al desierto. ¿Por qué? Porque había cosas que en 40 años que dieron vueltas y vueltas en el desierto, muchos no aprendieron. Es más, la primera generación que salió de la esclavitud de Egipto, ¿sabe qué pasó? Se lo tragó la tierra por lo que había en su corazón. Pero Dios siempre ha guiado a su pueblo, a su remanente. Y dice la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón, por la idolatría que había en su corazón, por muchas cosas que no dejaron allá en Egipto. Se los tragaron. Sin embargo, en ese transitar, Dios en su gran misericordia siguió con el pueblo que quedó, el remanente que quedó, y venía una nube en el día que los cubría pues del solazazo, imagínese usted. Porque estamos hablando que no era un pueblo pequeño, hermanos. Estamos hablando que eran más de 2 millones de personas caminando en el desierto. Entonces no era una nubecita, era una nube que les cubría del sol, les hacía sombra. ¿Se imagina usted? Tenía el sol encima y de repente llegaba la nube y los cubría. Esa era la protección de Dios, pero no se daban cuenta. No glorificaban a Dios en ese momento. Al contrario, se iban queje en el desierto. Bueno, más este calorón, no se puede aquí. Y empezaban ahí a quejarse. Bueno, en la noche no les bastaba eso. En la noche había una columna de fuego para que fueran guiados. No creo que era una torchita ahí nomás, no, era algo fuerte, porque déjeme decirle algo, en el desierto hace frío. Entonces, era tan
intenso que les daba luz y al mismo tiempo protección y calor. Pero este pueblo, ¿qué creen? Tampoco era agradecido. Y luego tenían hambre, como muchos de los que están aquí, ¿verdad? Ya tienen hambre. Tenían hambre, ¿y qué creen que venía? El maná. Pero dieron una instrucción: coman, pero no almacenen. Nomás queden saciados, pero no quieran recolectar más de lo debido. ¿Y qué hicieron? Pues algunos eran contreras, ¿no? Entonces comían del maná, pero unos almacenaban. ¿Y qué creen? Se les echaba a perder. Todo estaba, hermanos, preciso, porque era la guianza de Dios para su pueblo. Hermanos, hoy todo es preciso. Dios tiene todo el control de todas las cosas, ¿sí? Dios sabe si nosotros estamos procurando el tener la unidad familiar. Un hogar guiado por Dios, y eso apúntenlo, es más fuerte cuando el enemigo viene a querer destruirnos. Un hogar guiado por Dios es más fuerte ante los ataques del enemigo. Tendrás un fruto espiritual en medio de tu familia, que serán hijos fuertes, hijos sabios, hijos firmes, hijos que den testimonio. Y empieza a revisar. Sin embargo, la falta de comunión con Dios, las influencias de otra gente externa, pueden destruir la fe de tus hijos. Pueden destruir la fe de tus hijos. Por eso tenemos que tener cuidado. Dime con quién andas, te diré quién eres. Eso no viene en la Biblia, pero nos sirve por el sentido común. El Proverbios 3, versículo 5 y 6. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará, ¿qué dice ahí? Tus veredas. No debemos de basarnos en nuestra propia opinión, nuestra propia prudencia, sino enderezar. Él va a enderezar nuestros caminos, nuestras veredas. Necesitamos, hermanos, la dirección divina para nuestra familia. Dios, hermanos, no creó tu familia al azar. Dios tiene un plan bien trazado para nuestras vidas. Y ese está en Jeremías, voy rumbo al final, Jeremías 29:11. Dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Sus manos, hermanos. Y sabemos que la Biblia también dice que pasaremos por pruebas, por dificultades, por calamidades. Pero aquí habla de un fruto y de una esperanza que tenemos en Dios, a ser guiados por Él. Hermano, tu familia, mi familia, son parte de un plan eterno cuando Dios nos guía. Cuando Dios nos hace
centrarnos en sus propósitos. Génesis 12 del 1 al 4 dice: el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor le había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió a Harán. Hermano, no era un jovencito. Dice la Biblia que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y eso es tremendo. Porque estuvo dispuesto a perder todo lo que ya tenía. Y sabe una cosa, muchas veces nosotros como familia no estamos dispuestos a perder todo. Y el perder todo, hermanos, no quiere decir que Dios nos va a dejar sin nada. No. El perder todo es dejar lo que nos estorba. Dejar lo que ya nos acostumbramos a hacer, que no está bien hecho. Debemos estar dispuestos a perder todo. Debemos de buscar la dirección de Dios, hermanos, diariamente. No se puede caminar con Dios si no hablamos con Él. Usted pudiera ir junto con alguien y no hablar nada en el camino. Hay personas que sí, y lo peor que a veces es hasta su esposo o su esposa. ¿Sí me entiende? A veces pueden ir y ni siquiera platican, ni siquiera caminan, ni siquiera platican. Pero con Dios no podemos ir así, hermanos. Con Dios vamos caminando con Él, Dios va guiándonos y vamos hablando con Él. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando vamos manejando, Señor, y vamos orando al Señor, ¿verdad? Nomás no cierre los ojos, eso sí. Pero vamos en una comunión diaria con Dios. La comunión diaria con Dios se debe de reflejar en nuestra vida, con el trato a los demás, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Debemos de poner a Dios en el centro de cada decisión en medio de la familia. Miren, ¿cómo ven? Vamos a hacer esto. Dios nos está guiando que vamos a hacer esto. El Salmo 37, versículo 5 dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Muchos de nosotros día a día tenemos problemas, ¿sí o no? O algunos de los que están aquí no tienen ningún problema. No, todos tenemos problemas. Pero debemos de encomendar al Señor nuestro camino y confiar en Él. Dios nos guía y nosotros debemos obedecerlo. No basta con escuchar, hay que actuar. Le repito, Dios nos guía, pero nosotros debemos obedecer. No basta con escuchar, sino hay que actuar. Es como cuando le damos una instrucción a nuestros hijos. Hijo, quiero que hagas esto. Sí te escuchó, pero no hace las cosas hasta que él piensa que se deben de hacer. Y no es así. Cuando tú y yo como padres damos una instrucción, es ahorita que debemos de hacer las cosas. No en el tiempo, no ya que te desentumas y vas y haces las cosas. No, a ver, ¿qué se me indicó? Me paro y voy. ¿Sí o no? Debemos de actuar, hermanos. Porque ¿sabe qué? Muchos son oidores olvidadizos. Como dice Santiago 1:22.
No seas oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Cuando iniciamos el mensaje estábamos hablando de que cada quien iba a notar lo que Dios le había hablado. Y es importante que ponga 3 de agosto, Dios me habló esto. Una familia que es guiada por Dios, hermanos, tendrá paz en medio de la tormenta. Tendremos decisiones sabias y a tiempo. Veremos el resultado en nuestros hijos que estén firmes en la fe. Que estemos unidos en medio de este mundo dividido. Tendremos una protección sobrenatural. Para que usted lo lea en su casa, Salmo 91. Debemos de saber que Dios estará con nosotros, guiándonos a sus propósitos, a sus planes. Dios es un Dios que quiere guiar a nuestra familia en sus propósitos eternos. Recuerde siempre, más primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Cierre sus ojos para orar. Enséñanos siempre a que seamos guiados por ti, Señor. A que primeramente busquemos tu reino, Señor. Todas las demás cosas vendrán por añadidura a nuestra vida, Señor. Queremos ser una familia con una base sólida, una base en la roca que eres tú, mi Señor Jesucristo. Queremos ser una familia que te conoce, que te ama con todas sus fuerzas, que oramos juntos sin cesar, que buscamos la dirección divina cada día. Aunque sean por pequeños momentos, que prioricemos siempre en ti nuestras decisiones familiares. Que vivamos una vida para agradarte con todas nuestras fuerzas, Señor. Que seamos una familia que vive conforme a tu palabra, no al modelo de este mundo. Enséñanos a servirte juntos como familia, Señor. Sabemos que el servicio a ti fortalecerá nuestra unidad familiar. Que seamos testimonio a otras familias para ser la luz de este mundo. Y que caminemos juntos hablando día a día contigo hacia la eternidad. Y cuando seamos llamados a cuentas, podamos dar buenas cuentas, enseñando a nuestra generación a que te honre, a que te alabe, a que te glorifique con todas sus fuerzas, Señor. Dale gracias a Dios por la familia que Dios te dio. Dile gracias, Señor. Pelearé las batallas. Estaré ahí atento para que mi familia te conozca, para que mi familia reconozca que el único camino eres tú, que la vida eres tú. Yo sé, Señor, que tú tienes grandes propósitos para nuestras familias, Señor, y queremos vivir agradándote, Señor. Que podamos, se pueda decir, como se dijo de Noé, que era un hombre justo y recto entre la gente, un hombre que
te amaba con todas sus fuerzas. Así queremos ser familias, Señor, que te amen con todas tus fuerzas, guiados por ti, Señor. Enséñanos, Señor. Siempre ocupamos de ti. Tú tienes planes para nosotros, Señor. Llévanos en el hueco de tu mano, Señor, y que esta palabra sea sembrada en lo profundo de nuestros corazones y que dé fruto en su tiempo, Dios, y que los propósitos tuyos se cumplan en nuestras vidas. Esa es nuestra oración para todas las familias que nos escuchan, Señor. Enséñalos cada día, Señor, diariamente, Señor. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él. Dios guiará nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias y te glorificamos, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dígale a la persona que tiene junto a usted que Dios guíe nuestra familia. Que Dios les bendiga. Nos vemos aquí el miércoles.